Con un saludo de Cristo les damos la bienvenida a la cobertura especial de EWTN del funeral del Santo Padre Papa Francisco, que ha partido a la casa del Padre. Nos encontramos a unos pasos de la Basílica de San Pedro del Vaticano, en donde en estos momentos está la visitación, en donde ya miles de personas han pasado a darle un último adiós al Santo Padre, y en donde pasarán miles y miles de personas durante los próximos días. Nos encontramos desde aquí y los invitamos a que se unan, a que participen, a que estén conectados con nosotros. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Radio Católica Mundial y en todas las plataformas que usted nos sigue. Recuerde, comparta nuestro contenido y esté al pendiente de la cobertura que estaremos haciendo por los próximos días. Omar Aguilar los acompaña junto a Paola Arriaza, corresponsal para el Vaticano de EWTN Noticias. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar, de luto con el mundo completo sobre nuestro Papa Francisco, ¿no? Hoy hemos visto imágenes fuertes, espectaculares del traslado de su cuerpo desde Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, y creo que ha sido un día en el que los fieles han podido dar ese último adiós al Papa Francisco y van a poder continuar haciéndolo hasta el sábado. Y los fieles que han llegado de todo el mundo, los que hemos tenido que viajar de fuera de Italia, pues lo vimos en el aeropuerto estos días, ha estado muy intenso y seguirán llegando miles y miles de fieles. Hablando de los fieles y de lo que se está sintiendo y de esta unidad en oración por el eterno descanso, por la paz eterna del Santo Padre, quería comenzar esa transmisión compartiendo un poco de la declaración que hizo Michael Warsaw, el director ejecutivo de EWTN en general, y él comentó lo siguiente: la muerte del Papa Francisco representa un momento de profundo dolor para los católicos de todo el mundo. En EWTN lamentamos su partida y nos unimos a la Iglesia en oración por el eterno descanso de su alma. Tuve la oportunidad de encontrarme con el Papa Francisco en varias ocasiones a lo largo de los años y siempre me impresionaron su cercanía y sentido del humor. Como católicos, damos gracias a Dios por la vida y el pontificado del Papa Francisco, especialmente por su incansable dedicación a quienes viven en las periferias. Como parte de nuestro servicio a la Iglesia en estos días, EWTN ofrecerá una programación especial para rendir homenaje a la vida y legado del Papa Francisco, así como la cobertura de las distintas celebraciones y misas desde el Vaticano, incluida la misa fúnebre del Santo Padre. Invitamos a nuestra audiencia global a acompañarnos en este tiempo de duelo. Que Dios tenga misericordia de su siervo y le conceda el descanso eterno. Y nos unimos a las palabras de Michael Warsaw para pedirle a todos ustedes que en este momento nuestra primera acción debe de ser la oración. Y Paola, ¿por qué no recapitulamos un poco lo que sucedió y lo que se ha venido viviendo en los últimos 3 días aquí en el Vaticano? Tú que tienes la oportunidad de ser corresponsal y de estar aquí en el día a día, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue todo esto? Omar, creo que lo que sucedió el día 21, en cierta medida podría haberse previsto, lo esperábamos. El Santo Padre no se encontraba bien, seguimos sus 5 semanas de hospitalización en el Gemelli hasta que salió el 22 de marzo, pero aún así la gente lo ha tomado como una sorpresa, ya que veíamos al Santo Padre en la bendición Urbi et Orbi, lo vimos en la Plaza de San Pedro, en domingo de Resurrección, domingo de Pascua. Ha sido bastante abrupto este mensaje que a las 7:35 de la mañana el Papa fallecido. Han revelado la causa de muerte, han revelado la causa de un ictus, cómo esto provocó un coma y cómo esto provocó este desastre cardiovascular irreversible que hizo que falleciera el Santo Padre. Y que es muy interesante porque lo mencionas ciertamente hablando acerca de la unidad en la oración. El pueblo de Dios, la Iglesia Universal, las personas de buena voluntad, que a lo largo de las últimas 5 semanas habíamos estado orando, habíamos estado preocupados, habíamos estado al pendiente de la salud del Santo Padre, pues cuando regresa a la Casa Santa Marta, ¿verdad? Dices, bueno, pues de pronto va un poquito mejor la situación, de pronto mejorará. La semana pasada fue una semana donde tuvo mucha actividad, en donde, ¿verdad? Para el estado de salud delicado que tenía, pues estuvo muy activo. Entonces, sí, de alguna manera se convierte en algo un poco sorpresivo. Y claro, siendo el Santo Padre, pues no deja de ser algo que nos duele y que nos cala como personas de fe, como católicos. ¿Cómo fue tu sentir cuando te enteraste de la noticia? Pienso lo que has dicho, que ha sido una cosa. El Papa era un paciente impaciente, ¿no? Él quería estar con su gente, quería estar con su pueblo. Creo que eso es lo que más nos ha dolido personalmente, ¿no?
esa falta, ese vacío que hay ahora, no solo la sede vacante, sino el vacío que se siente en Roma sin el Papa Francisco. Creo que para nosotros los periodistas, con el ajetreo diario y la cantidad de cosas que estamos reportando, el luto se procesa de una manera distinta, tal vez un poco más retardada, ¿no? No hemos tenido Ujú, el tiempo completo para... tenemos que hacer, eso es lo que estoy ujú. intentando decir, tenemos que hacer el tiempo para poder lamentar y estar de luto también por la pérdida del Santo Padre. Así es, y en esta cobertura nos vamos a unir con muchas personas a lo largo y ancho del mundo, muchos de ellos que van a estar aquí presente, que van a venir a los funerales, que van a estar en los novendiales y más adelante en el cónclave, pero también con muchos sacerdotes, con muchos obispos, con muchas personas en diferentes partes del mundo, y vamos a iniciar esta cobertura. Nos vamos a regresar hasta nuestra santa casa de EWTN, nos vamos a ir hasta Birmingham, Alabama, hasta los estudios centrales de Birmingham, Alabama, para darle la bienvenida a nuestro querido Padre Pedro, conductor de Conozca Primero Su Fe, y bueno, tantas cosas que hace también en radio. Así es que, Padre Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a esta cobertura especial. Omar, es un gusto estar con ustedes. Pues está cubriendo lo que está pasando en Roma, especialmente en relación a nuestro queridísimo Papa Francisco. Es un gusto estar con ustedes. ¿Verdad? Como hombre consagrado a Dios y con esta entrega total, ¿qué ha significado? ¿Cómo ha vivido usted estos 12 años y picos, 12 años y 12 años, claro. 12 años y un poquito más del Sí. papado del Papa Francisco? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha experimentado usted? Primero que todo fue para mí, es el primer eh, Papa de América Latina, Papa nuestro realmente, ¿no? Y eso pues fue en sí algo para mí trascendental, fabuloso, maravilloso. A mí se salían las lágrimas cuando, pues después que se anunció que el Papa era el cardenal Jorge Bergoglio, yo sentí una conmoción por dentro muy grande y también la esperanza de que el Papa pudiera traer al mundo entero a través de su persona un poco de nuestra cultura, de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ustedes hablan del luto que está tomando lugar no solamente en Roma, pero en el mundo entero. Pero gracias a Dios, porque sí, claro que hay un vacío. El Papa deja un vacío, pero el Papa sabía dónde iba, ¿sí? Venimos del Señor, como bien decía San Agustín, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en Cristo Jesús. Y qué hermoso el poder decirle un día al Señor, tú y yo y todos nosotros, misión cumplida, Señor, misión cumplida. Y yo creo que esa fue como que la trayectoria del Papa Francisco. Él se daba a la gente no solamente como Papa, pero como cardenal, como sacerdote, en fin, su vida fue una vida de servicio a los demás. Y creo que eso me anima a mí para tratar de hacer lo mismo. A veces se siente cansado, sin deseos de hacer algo en particular, pero con frecuencia yo pienso en el Papa Francisco, una persona ya mucho mayor que yo, por lo menos unos cuantos años mayor que yo, pero sin embargo, él siempre tenía tiempo para hablar con la gente, para escuchar a la gente, para animar a la gente. Todos esos viajes que él realizó, todos esos países que él visitó, ¿por qué lo hizo? No lo hizo simplemente porque quería agarrar un poco de fresco de diferentes lugares o bañarse en la playa, ni nada de eso, simplemente porque quería llevar la persona de Cristo a todos esos lugares. El Papa no solamente es pastor de Roma como obispo, Ujú. pero el Papa es pastor del mundo entero, es tu pastor y mi pastor. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Cuidar sus ovejas. ¿Y en qué forma? Pues cuida sus ovejas, pues haciéndose presente en sus necesidades. Eso es una cosa que siempre me impactó del Papa Francisco, que él quería buscar a la gente necesitada para apoyarlos, para dejarles saber que el Señor Jesús estaba con ellos. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Como bien dice la Santa Palabra de Dios. Pa- Entonces, Ujú. pues para mí fue un maestro, para mí fue una persona que me enseñó a servir, para mí fue una persona que me ayudó a dejar de juzgar tanto y realmente amar un poco más. Sí.
Padre, yo aprovecho para preguntarle, ahora que estaba hablando de estas cualidades y estos momentos que más recuerda del Papa Francisco, hay una imagen que creo que todos hemos tenido en la mente estos días y es la imagen del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi, en la que durante la pandemia estaba él enfrente de una plaza de San Pedro vacía, con lluvia. Sí. ¿Tiene usted algún recuerdo de este tipo que tenga tan presente del Papa? Él nunca claudicó en su deseo de servir, nunca, sí. Y aunque estuviera completamente solo, aunque nadie estuviera cerca de él estaba ahí presente. ¿Por qué? Porque él bien sabía que Jesús estaba presente. Y lo que él quería hacer era llevar la presencia de Jesús al mundo entero que tanto hoy día necesitamos de Dios. Estamos en una situación precaria, difícil. Estamos en una situación en que muchos ya han perdido la fe y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque si no tenemos fe, si no tenemos un compás que nos ayude a reconocer que hay un norte y ese norte es Dios, ese norte es Jesucristo, pues perdemos de vista lo más importante, que es el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué espero yo realizar en este tiempo en que estoy aquí en este mundo? Decía un gran filósofo francés que la vida es inútil, es ilógica, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nacemos en el dolor, vivimos el dolor y al fin y al cabo pues morimos en el dolor. Pero la vida de la persona que tiene fe, esa vida es preciosa, esa vida es maravillosa. ¿Por qué? Porque la vida sí tiene propósito, sí tiene sentido de ser. Y la razón de la vida es para dejar huellas que perduren a través de nuestra vida y mucho más allá todavía. Y eso es lo que ha pasado con el Papa Francisco. Ha dejado huellas bien profundas, nos ha enseñado que el amor al prójimo es totalmente necesario para ser cristiano. Como dice la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, viniste a visitarme. Desnudo me vestiste. En la cárcel fuiste a verme. Esas escenas, por ejemplo, del Papa, cuando fue a visitar las diferentes cárceles que él visitó y hasta lavar los pies de aquellos que para la sociedad eran personas, pues, no deseadas. Y él lo hizo. El poder comer con la gente pobre de Roma, el poder intercambiar abrazos con la gente que se acercaba a él. Podemos decir muchas cosas buenísimas del Papa Francisco, pero lo más importante es que para mí fue un reflejo del mismo Jesucristo. Exactamente, y padre, hablando de este reflejo de Jesucristo, algo que fue muy particular de Papa Francisco, que desde esos primeros momentos en el balcón aquí a nuestras espaldas, cuando es anunciado al mundo, pide oración. ¿Verdad? Y leíamos en su testamento que seguía pidiendo oración. Es decir, también algo que nos dejó el Papa Francisco fue esa importancia que debe de tener la vida de la oración, de esta relación íntima con Jesús, que se convierte en algo y que debería de ser algo como cotidiano, ¿no, padre? Así es, amén. Es decir, y pues yo estoy seguro que desde el cielo Él sigue pidiendo oración. Y no solamente por Él, porque yo sé que está muy cerca del Señor en estos momentos, pero oración que llega a nosotros también a través de Él, como instrumento en las manos de Dios. Las personas que están muy cerca de Dios pues se convierten en instrumentos de la gracia de Dios. Y yo creo que el Papa Francisco pues está muy cerca de Dios en estos momentos. Y qué bueno que nos unamos en oración. Una de las cosas principales que quería el Papa Francisco es que seamos uno. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, Padre, que todos sean uno, dice el Señor Jesús, orando al Padre. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Si los católicos nos uniéramos, Omar, si los católicos nos uníamos en el amor de verdad, Paola, este mundo sería diferente. ¿Por qué? Porque somos muchísimos millones de católicos en el mundo que haríamos la gran diferencia en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Entonces, que la oración hacia Dios por el Papa Francisco sea una oración que salga del corazón, pero sabiendo que esa oración va a rebotar y va a venir hacia nosotros también para hacernos mejores personas, para hacernos realmente reflejos de Cristo Jesús, nuestro Señor, en este mundo que nos ha tocado vivir. Padre Núñez, en estos pocos minutos, estos 2 minutos que nos quedan, yo quería hacerle esta pregunta que seguramente millones de católicos alrededor del mundo se están haciendo.
¿quién se encarga del gobierno de la iglesia ahora? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Está huérfana? ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo. La iglesia ha tenido por siglos sedes vacantes, es decir, no ha habido papa. Pero ahora viene el proceso del funeral del Papa Francisco y después comenzará el cónclave. Y siempre hay personas que están encargadas de diferentes situaciones dentro del Vaticano. Así que la jerarquía de la iglesia, sobre todo en Roma, está muy bien estructurada y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, presencia de Dios entre nosotros, la iglesia va a continuar, como bien lo dice el Señor Jesús, hasta el fin de los tiempos. Habrán problemas, dificultades definitivamente, porque en ella estamos nosotros. A la Madre Angélica un día le preguntó a un periodista, Madre, ¿cuál es el problema más grande que tiene la Iglesia Católica en estos días? Pero el problema más grande, dijo ella, con su humildad característica, es que usted y yo estamos en ella. Es decir, somos pecadores, desafortunadamente, no hacemos las cosas bien hechas muchas veces, pero en la mano de Dios vamos a salir adelante y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo alcanzaremos al fin y al cabo la victoria. Así que es la Iglesia del Señor Jesús y Él la va a proteger, la va a guiar hasta el fin de los tiempos. Así es, y con estas palabras queremos agradecerle al padre Pedro Núñez que desde Birmingham, Alabama se ha unido a la cobertura y padre, lo vamos a seguir invitando porque estaremos en una cobertura muy extensa, así es que primeramente Dios, esperamos tenerlo más adelante para que siga compartiendo con nosotros, porque precisamente, ¿no, Paola? Estas palabras que nos dice el padre Pedro son algunas que a veces olvidamos, ¿no? Claro, nos encontramos en un momento de luto, de pérdida, ¿no? Y como dices, algunos todavía no acabamos ni de procesarlo, ¿verdad? Ya no está el Papa y de pronto se siente este vacío, ¿no? Esta, ¿verdad? Decía el famoso comediante mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién estará con nosotros? Y qué bueno, ¿no? Este énfasis que hace el padre Pedro. El Espíritu Santo sigue guiando, sigue protegiendo, sigue siendo el consolador, sigue siendo el que interviene por nosotros. Qué buen momento para recordar esto, que la iglesia no está sola. Y qué fuerte también, Omar, que esto haya sucedido justo después de la Pascua de Resurrección. Me parece que es una cosa fuertemente simbólica, obviamente no planificada, pero simbólica, que el Papa Francisco se haya ido en ese día. En ese momento se celebra la Pascueta en Roma, es esta celebración nacional justo después, el día después de Pascua, que es una continuación, es un momento fuerte, ¿no? Y recordamos esas palabras que dijo en el Urbi et Orbi, cuando el Papa dijo, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida y la resurrección es la prueba de ello. Qué palabras tan maravillosas, esta invitación, ¿no? A recordar a nuestra meta final, nuestra casa final, nuestro destino final. Y mira que lo viviría solamente unas horas después. Mira que unas horas después él precisamente cumpliría, llevaría a plenitud estas palabras. Y es algo que iremos viendo a lo largo de los días de la cobertura. Recuerde, queremos seguir saludando a todos nuestros hermanos que nos acompañan en todas las plataformas de EWTN, en Facebook, en Instagram, en X, en todas las plataformas. Sigan compartiendo, quédense con nosotros, a la gente de Radio Católica Mundial, y queremos recordarle, Paola, que a lo largo de los días, aunque hay un orden, porque existe un orden, una planeación, hay cosas que están fluctuando. Por ejemplo, los novendiales, pues todavía la hora exacta de cuándo van a ser. Entonces también les vamos a pedir un poco de paciencia porque algunos horarios van a ir cambiando conforme vayamos avanzando con los días. Claro, y piensa que la Basílica también se está adaptando a la cantidad de gente que ha volado hacia Roma, la cantidad de peregrinos, están adaptando sus horarios. De hecho, incluso se está oyendo que tal vez el horario para ir y velar al Papa Francisco se extienda para que todos los peregrinos, la gran demanda que tienen frente a la Plaza de San Pedro, justo detrás de nosotros, es que desde aquí podemos ver la cantidad de gente que está haciendo fila de 5 horas. Y bueno, déjame te pregunto, ya que traes eso a colación, si has visto un incremento de personas, tú que estás acá todo el tiempo, que estás cubriendo la Santa Sede y la iglesia aquí en Roma, ¿cómo has visto el incremento de personas? Absolutamente, piensa que también se ha juntado con un jubileo. Claro, y que no hemos hablado y que ya iremos hablando también. Tenemos mucho de qué hablar, el año jubilar, así es que cómo la gente ha ido incrementando la presencia. Así es, y las personas que también estaban viajando para una canonización, ¿no? Tenemos distintos grupos de peregrinos de distintas partes del mundo, los ojos del mundo están puestos en Roma ahora y... Así es, ¿verdad? Como Dios en su infinita misericordia y sabiduría, ¿verdad? Pues hasta estas cosas caen en un orden. Esta presencia de la iglesia que ya venía. Muchos de nosotros ya teníamos planeado venir.
Muchos de nosotros ya íbamos a estar por acá en estos días, ¿verdad? Para una celebración nos ha tocado venir a este luto, pero también recordando brevemente unas palabras que el padre Pedro decía, también en la alegría de recordar la vida del Papa Francisco. Aunque es un momento de luto, es un momento de recordar la vida del padre Francisco y también recordar las muchas fotografías que usted ha visto del Papa Francisco, unas muy chistosas, unas muy conmovedoras, y con esto lo voy a dejar. ¿Cuál ha sido la mejor fotografía que usted ha visto del Papa Francisco? Piénselo mientras vamos al corte, porque le tengo una sorpresa cuando regresemos del corte para todos aquellos que les gusta la fotografía. No se vaya, quédese con nosotros en esta cobertura especial del funeral del Santo Padre Papa Francisco. Continuamos en nuestra cobertura especial de EWTN de el funeral del Papa Francisco. Usted ve en la entrada que tenemos ahí interregnum, este tiempo entre el fallecimiento de un papa y el cónclave y la elección del nuevo papa. Así es que estamos en un interregnum. Y le decía yo antes de salir, Paola les mencionaba acerca de cuál ha sido su fotografía favorita del Papa Francisco. Yo tengo varias, ¿verdad? Y estoy seguro que más de una son de nuestro invitado. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado? Creo que su favorita probablemente será del fotógrafo Daniel Ibáñez, que tiene 11 años trabajando para EWTN aquí desde el Vaticano. Daniel, nos estabas contando que justo habías llegado a Roma un año después de que Francisco fuera electo. Sí, fue así. La elección del Papa Francisco fue el 13 de marzo del año 2013. Y yo, bueno, vine a hacer unas prácticas aquí a EWTN justo en el año 2014, un 10 de marzo. Entonces fue como un año después. Y bueno, para los que te están conociendo por primera vez, van a ver las imágenes y luego ya van a ver la cara. Van a decir, la foto de Daniel, esa fue de Daniel. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es tu trabajo? ¿Cuál es tu día a día por acá? Bueno, prácticamente mi día a día es seguir la actividad del Santo Padre. Obviamente a lo largo de los años ha cambiado porque obviamente ha habido un pontificado largo, ¿no? Entonces cuando yo llegué, el Santo Padre era una persona mucho más activa, iba de pie. Luego tuvimos que acostumbrarnos a ver a una persona en silla de ruedas, con sus limitaciones, ¿no? Un anciano que iba envejeciendo, ¿no? Y bueno, también hemos visto pues diferentes momentos a lo largo de la historia que ha tenido que ir al hospital por diferentes motivos. Entonces, bueno, pues hemos visto también la vejez de una persona que se va haciendo anciana poco a poco hasta el final de sus días, que hemos podido contemplar el domingo de Pascua, donde ha saludado por última vez la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces esto es lo que hemos podido ver en la larga del pontificado. El día a día, pues eso, al final siempre era un poco seguir, pero sobre todo los eventos públicos, no los eventos así como privados. Y luego, bueno, pues también he tenido la ocasión de poder hacer algún viaje apostólico en los últimos años y de acompañarle a los confines un poco de la tierra, porque usted tuve la suerte de poder ir al viaje papal más largo del mundo, o sea, más largo del pontificado, donde el Santo Padre fue a Indonesia, fue a Singapur, fue a Papúa Nueva Guinea y también fue a Timor Oriental. Y fueron 12 días muy intensos, con muchos cambios de hora en cada país y, como siempre, pues con él una agenda muy intensa, a pesar de ir, vamos, en una silla de ruedas y con sus tiempos, pero siempre todo intenso. Y precisamente queremos comentarles, ¿verdad?, antes de cederle el micrófono a Paula, que también estamos viendo las imágenes de la visitación de los miles de peregrinos que llegan de la ciudad, de Italia, de Europa y de todo el mundo. Lo puedo constatar, venía yo como con 300, veníamos de diferentes partes del mundo, que a lo largo de los próximos días estarán pasando a despedirse, a un último adiós, unos últimos segundos en oración, en agradecimiento, ¿por qué no?, en intercesión, con el Papa Francisco en estos momentos, y que nos comentaban que probablemente van a mantener la basílica abierta 24 horas para permitir que las personas lleguen y también un poco, ¿verdad?, para que no se haga el conglomerado de gente y no sea algo que duren horas y horas. Pero bueno, estamos viendo las imágenes. Queríamos recordarle también que mientras estamos charlando, pues también tenemos muy presente al Santo Padre, que todavía está aquí, su cuerpo presente a unos pasos de nosotros, Paola. Así es. Dani, yo lo que estaba pensando era que durante este pontificado,
con tus fotos has podido acercar al Papa Francisco a gente de distintas partes del mundo. Pienso en mi país, no pienso a gente en El Salvador que estará viendo esas fotos. ¿Hay alguna que te recuerde a un momento especial con el Papa? Bueno, hay una que a mí personalmente me encantó, fue en el año 2017, me encontraba en el viaje apostólico de Fátima, que fue la canonización de los pastorcillos. Yo tengo que decir que también mi mujer es portuguesa, no es que esté barriendo para casa, pero simplemente fue un momento muy, muy bonito de la oración del Rosario, donde se veía a la Virgen de Fátima, se veía una cruz de Jesucristo, se veía en esta fotografía al Papa rezando el Rosario de pie, en la capeliña, y luego, bueno, pues se veía también unos obispos, ¿no?, que alrededor del Papa, y luego al fondo se veía el pueblo fiel, ¿no?, y de fondo a fondo se veía el Rosario, ¿no? Y para mí es una foto, digamos, anecdótica de un momento histórico en el pontificado, porque el Papa Francisco siempre, siempre ha manifestado el amor a la Virgen María. Él, cada vez que iba a un viaje apostólico, iba y volvía a Santa María la Mayor, y es, de hecho, una de las cosas que ha dejado escrita en su testamento es que quiere ser enterrado en Santa María la Mayor, por este amor a la Virgen María, ¿no? Entonces, para mí esa es la foto del pontificado. Seguramente habrá muchas, ¿no?, porque mucha gente dice, qué buena foto y tal, ¿no? Pero ahora ya sí que es verdad que yo siempre, cuando me decían, ¿cuál es tu mejor foto?, yo he dicho, todavía no la he hecho, pero esta vez que ya ha acabado el pontificado tengo que decir que la fotografía quizás sea esa fotografía de Fátima, el año 2017. Y Daniel, también un aspecto que hemos conocido y que hemos sabido a lo largo particularmente de su pontificado, es que realmente era un pastor, era una persona que se tomaba el tiempo de conocer y de entablar hasta una amistad con aquellos con los que colaboraba, con aquellos que estaban a su alrededor, incluidos los fotógrafos. Sabemos que también pudiste tener una cierta cercanía con él, porque él permitía esa cercanía, ese acercamiento. Sí, o sea, obviamente cuando vas a menumejo papal, pues muchas ocasiones el Papa pasa muy de cerca, ¿no? Y cuando digo cerca, digo centímetros, ni siquiera digo metros, ¿no? Pero digo centímetros, ¿no? Y luego, bueno, yendo a los viajes papales también tienes la suerte de poderlo saludar personalmente, de poderlo, pues eso, es una persona que está cerca de ti, ¿no? Y te pregunta por tu vida. Yo recuerdo en el último viaje papal que en agosto, bueno, nació mi segundo hijo y mi cuñado, mi suegra, mi mujer, pues vinieron a una de las audiencias que se tienen en el Papa Pablo VI durante el verano, en el mes de agosto. Y yo, claro, yo venía a trabajar, pero ellos venían pues para peregrinar, ¿no?, para estar un rato en la audiencia general. Y bueno, pues como Lorenzo tenía un mes de vida, mi hijo, pues el Papa, obviamente, en cuanto veía a un bebé siempre se acercaba a bendecirlo, ¿no? Y se acercó a bendecirlo y, bueno, pues mi cuñado hizo una foto, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y yo luego en el vuelo cuando fuimos al viaje apostólico de Asia Pacífico, le enseñé la foto y yo le dije, ¿qué le ha dicho a mi hijo? Y le dice, seguro que lo estaba bendiciendo, me dijo, con ese son, ¿no? Sí, sí. Y luego me preguntó rápidamente, ¿cuántos hijos tienes, no? Y le dije, este es el segundo. Y me dijo, muy bien, porque uno solo se aburre. O sea, esto fueron así el intercambio de palabras, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Qué recuerdas tú de su personalidad, ahora que estás señalando este rasgo de personalidad tan fuerte, ¿no? El humor que tenía. Bueno, el humor, siempre hacía referencias a don Tomás Moro, ¿no? Que siempre hay que tener muy buen humor en las cosas. Y yo creo que siempre la cercanía, ¿no? Porque en el contexto actual de mundo que nosotros vivimos, ¿no?, él siempre tenía una actitud de escucha. Cada vez que hablaba con una persona, ¿no?, a veces uno lo entretenía un minuto, a veces 10 segundos, 15 segundos, pero siempre lo escuchaba, ¿no? Y siempre tenía esta forma de hacerte notar que en ese momento estaba para ti, porque también lo he experimentado personalmente en otros momentos de mi vida, ¿no? Más personales quizás, ¿no? Y que siempre tenía esa de como que te escuchaba, o sea, no es que te escuchaba, es que te estaba escuchando de verdad. O sea, ese momento era para ti, no era para ninguna otra persona, ¿no? Cuando una persona igual estás hablando y rápidamente mira el teléfono y parece que te está ignorando, pues no. Obviamente el Papa no usaba el teléfono móvil, ¿no? Pero, o sea, no mucho, ¿no? Pero en el sentido que justo estaba delante tuyo y se entregaba a ti en ese momento, o sea. Y en esta entrega, inclusive algunas veces a más de uno le llamó por teléfono. Me han contado por ahí. Esto es verdad, esto es verdad. Esto es verdad, esto, bueno, pues hemos dicho que llevo aquí 11 años y fue en el Sínodo de los Jóvenes
que tuve o sea, lo pude cubrir de cerca, ¿no? Y creo que fue un momento importante para que la Iglesia se hiciese eco de la juventud, ¿no? Que a veces pues está un poco perdida, ¿no? En este mundo en el que es el yo-yo y el ya-ya, ¿no? O sea, que quizás no se piensa mucho a la realidad de los jóvenes, ¿no? Que es verdad que están las JMJ y eso, ¿no? Entonces, yo escribí 3 cartas, esta es la verdad, escribí 3 cartas. Escribí la primera. Recibí una respuesta, pero me pareció que yo creo que el secretario se había confundido un poco entre italiano y español y era itañolo, porque no se entendía muy bien lo que decía. La segunda también, y la tercera pasó un mes y yo me acuerdo que llegué a la oficina, era invierno, y había dejado mi abrigo en la silla, ¿no? Y tenía el móvil dentro y de repente empezó a vibrar y ponía número desconosciuto en italiano, número desconocido, ¿no? Yo cojo el teléfono y de repente dice, hola Daniel, soy Francisco. Y yo me quedo como diciendo, a ver, mi amigo Francisco que vive en Irlanda, o sea, lo tengo registrado al teléfono, no sé por qué me... Y nada, me dijo, soy Francisco, he recibido tu carta, te pido perdón por no haberte podido contestar antes, ¿no? Claro, yo me quedé petrificado realmente porque estaba hablando con el Santo Padre. De hecho, en la oficina había 2 personas delante que me estaba dando algo, o sea, que había pasado algo en mi familia, porque me quedé Que te daba, en que te blanco, daba, o sea, que me te quedé... daba. Y bueno, pues nada, me invitó a ir a Santa Marta. Antiguamente celebraba la misa en Santa Marta cada día, ¿no? Y iban pues a alguna parroquia, iban personas que cumplían 50 años de matrimonio, 25 años de sacerdote, ¿no? Entonces tenía estas formas de estar con la gente, ¿no? Y bueno, pues eso, me invitó, me tuvo que decir 4 veces cómo podía entrar, y cuando acabó la llamada tampoco me quedaba muy claro, pero claro, yo tenía una llamada del Papa, no tenía un documento escrito y tenía que ir a un sitio a ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pasaron 2 días, yo me acordaba un poco bien y nada, entré por la puerta del Santuficio, allí me pidieron mi DNI y documento de identidad y bueno, primer control pasado, segundo control pasado, y ya llegamos a la capilla de Santa Marta. Y yo me acuerdo que había un grupo de personas pues sacerdotes, algunos matrimonios, alguna parroquia, algún momento especial. Y me acuerdo que me senté en el último banco, ¿no? Y esas cosas que dicen que los últimos serán los primeros, pues llegó un maestro de ceremonias y me dijo, ¿y tú vas a leer la lectura? Y dije, bueno, pues va a ser en itañolo, porque yo realmente el italiano le encantará al Santo Padre, porque él habla castellano, así que estupendamente, no se preocupe. Y bueno, luego al final él, cuando ya volvía a la sacristía, o sea, saludaba a cada persona. Yo le había llevado una fotografía, la primera foto que tomé, que está cortada así la frente porque me puse nervioso, porque realmente él me miró a sus ojos con mi cámara, ¿no? Y nada, y luego recuerdo que además en ese año, al principio de año, había perdido a mi abuelo, ¿no? Y yo le dije, ¿le puedo dar un abrazo? Y me acuerdo que lo di un abrazo y fue un momento muy entrañable, porque realmente cuando uno vive fuera de casa, que los familiares vayan falleciendo, pues es difícil, digamos, el mantener o sea, lo vives de una forma diferente, Claro. ¿no? Volver a casa para un funeral, que justo estamos hablando de un funeral, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un momento muy enigmático, o sea, en mi vida, ¿no? O sea, el poder tocar al vicario de Cristo en la tierra, palparlo con un abrazo, ¿no? O sea, una fusión de un abrazo, ¿no? Dani, yo quería preguntarte, bueno, has mencionado esta mirada del Papa que atraviesa la cámara, que llega a ti, pero también es un poco la mirada del fotógrafo, que encuentra el ángulo, que ve algo diferente, que encuentra algo que se va a ver bello. Entonces, un poco, ¿qué es lo que tú veías en el Papa Francisco, en estos encuentros multitudinarios, en ese 1 a 1? Bueno, o sea, realmente no te dejaba sorpresas. O sea, yo creo que al final el Papa siempre es el Papa de las sorpresas, porque a veces igual iba para ese lado, pero en realidad iba para el otro, ¿no? Entonces tenías que prever lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, en esa búsqueda quizás de la imagen, pues es lo que al final te llena en el trabajo, ¿no? Lo que siempre he visto es eso, al final el Papa de la misericordia, el Papa de la alegría, el Papa de la ternura, y yo creo que también destacar que él ponía sus ojos en los más vulnerables. O sea, para él, una persona enferma, él siempre se paraba con ellos. A veces he visto ocasiones que se ha incluso bajado del papamóvil para saludarlos. Entonces, esta serie de cosas que al final hacen de él una persona humana y diferente, ¿no? Que al final son las cosas que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Yo no estaba presente, ¿no? Pero ha habido un gesto muy importante para mí en el pontificado, que una vez pues pidió a los gobernantes de Sudán y su Sudán encontrarse en el Vaticano, y los besó los pies, a cada uno de ellos, ¿no?
y, y que una persona haga eso, o sea, cuando tú piensas que esa persona no te puede impresionar más, llega un gesto y es otro gesto, ¿no? Y bueno, como hemos visto hace unos días, el Jueves Santo decidió pasar otro año más. Yo sé que cuando él era arzobispo de Buenos Aires visitaba las cárceles, decidió ir a la cárcel, a la cárcel Regina Coeli, que está aquí bastante cerca del Vaticano, a pasar un tiempo con los presos, ¿no? Con los que han perdido la libertad, ¿no? Y creo que esos son los gestos de un cristiano, ¿no? Que siempre ha manifestado, o sea, una persona que al final siempre estaba con el más necesitado, ¿no? Y que precisamente en estos gestos recuerdo su visita papal a México, una de muchas que hizo, ¿verdad? Por el mundo, que precisamente no rompe el protocolo, le habían marcado la línea que tenía que caminar y en medio el Papa se sale y va con unos chicos, ¿no? Y todo el mundo ves a la seguridad y ves a los camarógrafos corriendo para tomar el mejor ángulo. Es decir, el Papa también tenía esta espontaneidad, esta alegría del Evangelio, esto que le permitía y que nos regalaba y que les regalaba a ustedes buen material, buen contenido. Es decir, era un muy buen influencer porque daba muy buen contenido, ¿no? Sí, sí. No, y luego, no sé, a mí, así como anécdotas, pues muchas veces en la audiencia general, ¿no? Yo veía que igual había alguna familia que tenía un niño y tal, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo podemos hacer para que el Papa se acerque, ¿no? Y claro, tú sabes que por ahí el Papa no va a pasar. Y yo le decía, usted ponga alto el niño y llame Francisco, aquí hemos venido a jugar, así que no se preocupe que verá que viene. Y más de una ocasión el Papa ha ido en esa dirección y a saludar a ese niño, a esa familia, y eso creo que eso, ¿no? O sea, el romper protocolos era una cosa al orden del día, ¿no? Que igual tú pensabas que iba por ahí, pero de repente venía por allí, ¿no? O sea, era un poco eso, ¿no? El saber o sea, ir antes, intentar ver antes la acción del Papa, ¿no? Daniel, para terminar un poco la entrevista, creo que es importante hacer esta pregunta. Hay vocaciones, hay distintos tipos de vocaciones, pero la de ser fotógrafo para el Papa es una muy particular. ¿Tú te imaginarías haber llegado aquí? Para nada, para nada. De hecho, hoy he colgado un tuit, ¿no? que he visto las imágenes de cuando o sea, el féretro ha salido de Santa Marta y ha ido al interno del Vaticano, o de la Basílica Vaticana, pasando por la Plaza San Pedro. Y bueno, yo soy muy joven, tengo 32 años, he visto 3 papas, y yo recuerdo de pequeñito que estas imágenes en televisión con San Juan Pablo II se veían, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo he dicho que yo hubiera pensado que tantos años después hubiera estado aquí, no me la hubiera creído, ¿no? Entonces, no lo sé, dice un santo español, San José María Escrivá de Balaguer, que dice, sueña y te quedarás corto. Entonces, esto, digamos, es lo que he vivido en mi vida, ¿no? O sea, nunca hubiera pensado esto. También creo que es de Dios, o sea, no lo sé cómo uno llega aquí. Hay gente que te pregunta cómo se llega, no lo sé, o sea, ya está. Yo siempre digo, ¿cómo llegas hasta Roma? Llega en avión, sí. O sea, esto es... Todos los caminos llevan a Roma, particularmente en estos días. Queremos agradecerles, Dani, muchas gracias por haber compartido estas experiencias que nos acercan más al Papa, que muchos de nosotros lo veíamos por pantalla y ahora nos lo reafirma. Cierto, era un hombre del pueblo de Dios, era un pastor de sus ovejas. Paola, pues hemos llegado al final de la cobertura de este primer día, pero vamos a tener un largo camino. No nos vamos de acá, primeramente Dios, hasta que tengamos Papa nuevo. Así es que sí, quédese con la cobertura de EWTN, Radio Católica Mundial, todas nuestras plataformas. Mañana regresamos a 6 de la tarde, hora local, tiempo de Roma, 12 del mediodía de Miami, 9 de la mañana en el Pacífico de los Estados Unidos, 10 de la mañana en el centro de México, 1 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Y si no mencioné su país o su ciudad, pues busquen sus listas locales, conéctese con todas las plataformas, las redes sociales, todo de EWTN. Y bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Paola, te cedo el micrófono para que nos despidas. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes y creo que yo me despediría diciendo que vamos acompañando también a cada uno de los que están viendo este programa, que quieren de alguna forma estar en Roma, en corazón, de manera espiritual, en presencia, porque le tienen también este cariño al Papa y no solo a él, sino también al pontificado, a la cabeza de nuestra iglesia. Muchísimas gracias y buenas noches.